Me escondí en el armario de un hotel durante 40 minutos con las piernas entumecidas, el móvil en silencio y el corazón a punto de salírseme por la boca. Y no era por morbo ni por placer. Estaba allí porque mi mujer se estaba tirando a otro, y yo necesitaba verlo con mis propios ojos. No sé cómo cojones llegué a ese punto. O sea, sí lo sé, pero cuesta asumirlo. Todo empezó hace 3 semanas cuando mi amigo Dani, que trabaja en el Hotel Emperador de Gran Vía, me mandó un mensaje por Telegram. Marcos, no quiero meterme en tu vida, pero creo que tu mujer viene mucho por aquí, y no precisamente sola. Al principio pensé que era una tontería, o una confusión. Laura es profesora, no ejecutiva. ¿Qué coño tiene que hacer en un hotel caro de lunes a las 7 de la tarde? Dani me pasó un pantallazo del registro de entrada. Una reserva a nombre de un tal Rubén J., habitación doble, uso individual. Había una nota que decía, por favor, preparar cava y bombones. Yo no sabía quién era ese Rubén, pero el apellido empezaba por J igual que el de uno de los padres de un alumno que mi mujer mencionó hace poco. Un pesado, un tipo que me busca conversación cada vez que viene a recoger a su hijo. Eso fue lo que me hizo clic. Demasiado específico para ser casualidad. No lo pensé mucho. Al día siguiente, cuando Dani me avisó que Rubén J. había reservado otra vez para esa misma tarde, llamé a mi jefe, inventé que tenía fiebre y me planté en el hotel 2 horas antes. Entré por la puerta trasera, me colé como técnico de mantenimiento gracias a Dani y me metí en el armario de la habitación justo antes de que subieran. ¿Cobarde? Tal vez. ¿Enfermo? Puede. Pero no me iba a quedar tranquilo hasta ver con mis propios ojos lo que mi cabeza ya me estaba gritando desde hacía semanas. La habitación era amplia, elegante. Demasiado bonita para la mierda que estaba a punto de presenciar. Escuché la puerta abrirse, risas. Primero entró él. Voz grave, chulesca. Luego ella. Su risa. Esa maldita risa que conocía de memoria. Rubén, eres un idiota, dijo, y le oí besarla. Me costó aguantar la respiración. Cerré los ojos. No por miedo, sino porque no quería verla de inmediato. No quería que esa imagen se grabara en mi cabeza para siempre. Pero ya era tarde. Hablaron un rato, tonterías de amantes, frases medio teatrales, luego se desnudaron. Ella gimió, suave al principio, luego más fuerte. Yo deseaba tener tapones en los oídos, pero no me moví. Cada segundo ahí dentro era como un clavo en el pecho. No por lo que hacían, sino por lo que significaba. Todo lo que compartimos, toda nuestra historia, quedaba reducido a eso, una habitación de hotel, una botella de cava y un tipo que no sabía ni cómo se apellidaba a ella realmente. Cuando terminaron, escuché cómo se duchaban juntos, y después, como si nada, ella habló de su clase, de los niños, de las vacaciones que tenía que planear con su marido. Mi marido. O sea, yo. El idiota que en ese momento tenía calambres en las piernas dentro de un armario, tragándose la humillación de su vida. Cuando salieron, conté hasta 30, abrí la puerta del armario como un fantasma, y salí. Me miré al espejo del baño. Tenía la cara pálida, los ojos enrojecidos. Me reí. Me reí como un loco. No lloré. Aún no. Pero una cosa te digo, ese día algo se rompió. Y ya no tenía arreglo. Salí del hotel por la puerta trasera como si acabara de cometer un crimen. Nadie me vio, nadie me preguntó nada, y eso me jodió más todavía, porque tenía esa sensación de que el mundo debería haberse detenido, de que alguien tenía que notar en mi cara que acababa de ver a mi mujer siendo follada por otro en una cama que seguramente yo pagué sin saberlo. Caminé sin rumbo por Gran Vía, pasé por delante de la cafetería donde siempre desayunábamos los domingos,
Y la imagen de Laura comiéndose su tostada con tomate mientras me sonreía como si todo fuera perfecto se me vino encima con tal claridad que me dieron ganas de vomitar. Me metí en el metro, me senté al fondo del vagón y durante 3 estaciones no paré de mover la pierna como un loco, sin poder decidir qué hacer a continuación, si llamarla, si gritarle, si mandarle un mensaje a Rubén con la grabación, porque sí, grabé todo con el móvil, desde el gemido más ridículo hasta la conversación post-polvo donde ella decía que me amaba pero que se sentía vacía. Vacía, esa fue la palabra exacta. Marcos es bueno, pero me siento vacía, dijo, mientras comía un bombón con esa voz que siempre ponía cuando estaba relajada. Me mordí el dedo para no gritar dentro del armario. Cuando llegué a casa estaba oscuro. Eran casi las 9, y ella no llegaría hasta las 10, como siempre que tenía reunión de ciclo, una excusa que ya usaba tanto que podría haber sido verdad si no fuera porque sabía perfectamente que esas reuniones terminaban a las 7. Me duché, me cambié de ropa, y preparé la cena como si fuera un día cualquiera. No sabía para qué, ni por qué lo hacía, pero necesitaba mantener algo de normalidad en medio del terremoto que tenía en la cabeza. Puse la mesa, puse su vino favorito y esperé. A las 10:10 entró por la puerta como si nada, dejó el bolso en el suelo y me sonrió. ¿Has cenado ya? Te esperé. Joder, qué detalle, dijo, y me dio un beso en la mejilla como si fuéramos compañeros de piso que se llevan bien. Nos sentamos y empezamos a comer. Ella hablaba de sus cosas, del niño nuevo en clase que había mordido a otro, de lo mal que estaba la calefacción en el colegio, de una madre pesada que quería meter a su hijo en el grupo de lectura. Yo la miraba y asentía, y me preguntaba cómo alguien podía actuar así después de lo que había hecho hace apenas unas horas. Porque eso era lo más escalofriante, que Laura no parecía llevar en la cara ningún signo de culpa, ni una mueca de incomodidad, ni un gesto que delatara que esa misma tarde había estado con otro. Terminamos de cenar, recogimos juntos, y después se sentó en el sofá con su portátil, según ella para corregir unos trabajos. Yo me fui a la habitación y me tumbé boca arriba mirando el techo. El silencio pesaba más que nunca. No podía seguir así. A las 11:30 entró al dormitorio, se quitó la ropa sin decir palabra, se puso su pijama azul y se metió en la cama. Olía a su perfume de siempre. No a jabón, no a ducha. A perfume. El mismo que había usado en el hotel. Me giré hacia ella. ¿Te has duchado en el colegio? ¿Qué? Dijo sorprendida, no. ¿Por? Nada, olías a perfume, me pareció raro. Es que fui al baño de profes antes de salir y me eché un poco, tenía calor y estaba sudando, respondió sin titubear, como si tuviera la respuesta ya lista. No contesté. Apagué la luz y fingí dormir. No me tocó, no me abrazó. Ni un roce. Se quedó quieta y al poco rato comenzó a respirar profundo. Dormía tranquila, o al menos eso parecía. Mientras tanto, yo tenía la cabeza a punto de estallar. Al día siguiente me levanté antes que ella, desayuné sin hacer ruido y salí a trabajar. No encendí la radio del coche, no saludé a nadie en el trabajo y evité las conversaciones todo lo posible. Me limité a mover cables, montar cuadros eléctricos y fingir que todo estaba bien. Me temblaban las manos y tuve que sentarme varias veces durante la jornada porque no podía respirar bien. A las 3 me metí en un bar, pedí un café solo y abrí la grabación del día anterior. Me la puse entera, con auriculares, en una mesa del fondo. No era que quisiera sufrir más, era que necesitaba confirmar que no me lo había imaginado, que no había exagerado, que de verdad había dicho lo que había dicho, hecho lo que había hecho. Y sí, estaba todo. Incluso una risa de esas que me dedicaba a mí en privado. Ahora era para él. Cuando terminó el audio no me moví durante varios minutos. La camarera me preguntó si quería algo más.
Le dije que no. Me pidió que dejara la mesa libre si no iba a consumir nada más. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Esa noche no hablé con Laura. Apenas crucé palabras. Me limité a cenar y a desaparecer en el baño. Cerré la puerta con llave, me senté en el suelo y revisé los mensajes que tenía guardados desde hacía semanas. No eran muchos, porque ella era lista. Sabía borrar. Pero tenía uno en el que Rubén le decía, hoy quiero verte con esa ropa interior roja. No era un mensaje romántico. Era un comando. Y ella había obedecido. Lo supe porque el día anterior, mientras salía del armario, vi el sujetador rojo colgado en el respaldo de una silla. A ella siempre se le olvidaban esas cosas. Lo que más me costaba aceptar no era el sexo, ni el engaño, ni siquiera la mentira. Era que Laura se había convertido en otra persona y yo no me había dado cuenta. Dormía con una desconocida, desayunaba con alguien que ya no era mi esposa, compartía la casa con una actriz. Y eso no era algo que pudiera dejar pasar. Ni aunque quisiera. Ya no se trataba de venganza, ni de hacer justicia, ni de dejarla. Se trataba de recuperar el control. Porque había vivido demasiados meses engañado, y ahora que sabía la verdad, no podía volver a fingir. El primer paso fue sencillo. Le robé el código del móvil mientras dormía. Lo tenía fácil, 1985, el año de su nacimiento. El mismo código que usaba en todo. Entré en su WhatsApp, en su galería, en sus notas. No había casi nada comprometedor. Pero el calendario lo decía todo. 3 días más tarde tenía marcada una cita a las 5 de la tarde, clases particulares, Rubén. Le gustaba poner excusas sofisticadas para justificar su tiempo libre. Qué irónico. Ella, profesora de primaria, aprendiendo a mentir como una adolescente. Decidí que ese sería el día. El día en que ella sabría que yo lo sabía. Pero no iba a decírselo directamente. No. Esto lo iba a hacer a mi manera. Fría, clara y sin gritos. El día que había marcado para la cita con Rubén llegó sin que tuviera que hacer ningún esfuerzo por aparentar tranquilidad, porque para mi sorpresa no sentí nervios, ni temblores, ni miedo. Sentí una especie de frialdad que me permitió moverme por la casa como si nada, desayunar con Laura mientras ella hablaba de los planes del fin de semana, contestar sus preguntas sin dejar ver que llevaba encima la grabación, las capturas de pantalla, el registro del hotel y la certeza absoluta de lo que iba a suceder esa tarde. Ella se preparó para ir al colegio y se puso una blusa blanca con botones que siempre elegía cuando quería sentirse más atractiva, y aunque me lo habría tomado como algo normal cualquier otro día, esta vez lo vi como una señal de que seguía en su burbuja de mentiras sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. Cuando salió por la puerta la observé desde la ventana mientras se alejaba caminando hacia el metro, con su bolso colgado del hombro y su ropa perfectamente planchada, y me pregunté cómo alguien podía actuar tan bien durante tanto tiempo. Me duché sin prisa, organicé mis herramientas para la jornada y subí al coche sabiendo que ese día no iba a trabajar más de lo necesario, porque a las 4 ya tenía que estar en movimiento. Durante las horas previas me limité a hacer instalaciones sencillas y acabé antes de lo previsto, así que regresé a casa para revisar por última vez los datos que tenía guardados. Comprobé el calendario de Laura, revisé la dirección que me había dado Dani del hotel donde se verían y preparé el pequeño dispositivo que llevaba conmigo desde que empezó todo, un micrófono diminuto que podía activar desde el móvil para no tener que acercarme demasiado a la entrada. A las 4:30 ya estaba sentado en una cafetería cercana, con un café delante que no probé en ningún momento. Miraba la puerta como si fuera una pantalla de cine, porque sabía que lo que iba a ver me marcaría de una manera definitiva, no porque necesitara más pruebas, sino porque esa visión sería la confirmación de que no había nada que hablar, ni nada que rescatar, ni nada que pudiera reconstruirse después.
A las 4:50 apareció Rubén, vestido con una camisa azul oscura y unos vaqueros caros que no combinaban con su actitud de chulo seguro de sí mismo. Caminaba mirando el móvil y se apoyó en la pared exterior del hotel mientras esperaba. No parecía nervioso, ni escondido, ni preocupado. Eso me hizo más daño que cualquier beso o caricia que hubiera podido ver la vez anterior, porque implicaba que no le tenía miedo a ninguna consecuencia, como si mi papel en esta historia no existiera o como si yo fuera una sombra sin importancia. A las 5 en punto vi acercarse a Laura. No les quité la vista de encima aunque sentí un pinchazo en el estómago cuando ella lo saludó con una sonrisa que, durante muchos años, pensé que era mía. Él la agarró por la cintura y la empujó hacia adentro como si aquello fuera cotidiano. Ella no protestó, no miró a los lados, no actuó como alguien que teme ser visto. Solo entró con una naturalidad que me hizo entender que no era la primera vez que hacían algo así, lo cual ya sabía, pero verlo era distinto. Esperé un minuto para no parecer un loco siguiendo una escena, me puse una gorra, una mascarilla y unas gafas que me oscurecían bastante la cara, y crucé la calle como un cliente cualquiera que entra y sale rápido. Pasé por delante del recepcionista sin que me preguntara nada, porque llevaba un mono de trabajo con el logo de mi empresa y eso me daba excusas naturales para estar en hoteles sin levantar sospechas, ya que muchas veces hacíamos reparaciones rápidas. Subí a la tercera planta con paso firme, marqué el número de habitación que Dani me había enviado y cuando estuve frente a la puerta activé el micrófono. No pretendía grabarles para guardarlo, sino para escucharlo en directo mientras preparaba la confrontación, porque necesitaba saber si hablaban de mí o si simplemente eran dos personas disfrutando de algo que para mí era una puñalada. Lo que escuché fueron risas y movimientos de ropa. Nada especialmente intenso, pero lo suficiente como para confirmar que todo seguía igual que siempre. No tardé más de un minuto en saber que ese era el momento. Golpeé la puerta con 3 golpes secos y escuché cómo todo se quedaba en silencio. Me apoyé en el marco esperando alguna reacción, porque si no respondían tenía pensado entrar igual. Oí la voz de Rubén diciendo que debía ser el servicio de habitaciones, y antes de que pudiera terminar la frase volví a golpear, más fuerte esta vez. Laura abrió la puerta unos centímetros, esperando ver a alguien del hotel, hasta que me vio la cara pese a la gorra y a las gafas. No tardó ni 3 segundos en reconocerme. Su rostro cambió por completo, la boca se le quedó entreabierta, se agarró al marco de la puerta como si necesitara sostenerse para no caer y no emitió ningún sonido durante varios segundos. Rubén apareció detrás de ella con expresión de fastidio, preguntando quién era, y yo empujé la puerta sin dificultad. Ella dio un paso atrás mientras intentaba articular algo. Marcos, espera, podemos hablar, no hagas esto aquí, dijo con una voz temblorosa que nunca le había escuchado. Estoy tranquilo, respondí, y era verdad, pero no voy a moverme hasta que me digas la verdad sin rodeos. Rubén dio un paso hacia mí como intentando mostrarse más grande de lo que era, y me soltó que no tenía derecho a irrumpir así, que estaba faltando al respeto, que aquello no era forma de comportarse, que yo era un desequilibrado y que lo mejor sería que me calmara y me fuera. Me acerqué a él sin prisa, con una calma tan fría que incluso yo me sorprendí mientras hablaba. Llevas semanas follándote a mi mujer en este hotel con cava, bombones y reservas a tu nombre. El respeto lo perdiste el primer día que decidiste meterte en un matrimonio que no era tuyo. No te atrevas a decir que falto al respeto cuando he entrado aquí después de que tú pasaras más de un mes tocando lo que no te corresponde. Rubén dio un paso atrás, porque aunque era más grande que yo físicamente, su actitud cambió en cuanto notó que yo no iba a intimidarme ni un poco. Laura me pidió que saliéramos de la habitación para hablar solos, pero yo no quería darle esa comodidad, porque si íbamos a hablar lo íbamos a hacer de frente, sin esconder a nadie y sin suavizar nada. Habla aquí, le dije. Dime desde cuándo, dime por qué, dime si alguna vez pensaste en parar.
Dime si alguna de las excusas que me has puesto estos meses tenía algo de verdad. Dime si alguna parte de ti sentía culpa. O dime si simplemente te daba igual y seguías con tu vida sin pensar en la mía. Ella se llevó las manos a la cara, empezó a llorar y repetía mi nombre mientras pedía que la escuchara. Yo la escuchaba, pero no dejaba que se acercara. Sentí que si me tocaba me rompería algo por dentro que ya estaba bastante dañado. Rubén intentó interrumpir para decir que él no sabía que Laura seguía conmigo, una mentira tan evidente que ni ella misma quiso respaldarla, así que solo le ordené que se vistiera y se largara antes de que perdiera la paciencia. Cuando se fue, cerré la puerta y ella se quedó de pie frente a mí, aún llorando, intentando agarrar mi brazo. Se lo aparté y me quedé mirándola fijamente mientras esperaba la explicación que llevaba días posponiendo. Ella empezó a hablar atropelladamente, contándome que todo había empezado como una tontería, que se sentía vacía desde hacía tiempo, que yo estaba ausente, que no sabía cómo decirme lo que le pasaba, que se dejó llevar, que pensó que podía controlarlo, que cuando quiso parar ya estaba metida en algo que la superaba. Me lo contó con una mezcla de lágrimas y culpa que no me conmovió porque sabía perfectamente que nada de eso justificaba nada, que todas las personas del mundo tienen problemas, dudas, inseguridades y días malos sin tener que recurrir a engañar a quien duerme a su lado. Cuando terminó de hablar, solo pude decirle que había destronado de golpe todo lo que yo había construido en mi cabeza durante años, que esa escena en el hotel era la imagen más clara de lo que éramos ahora. Y que esa verdad no se podía borrar ni disimular, porque una vez que ves a alguien de esa manera, nada vuelve a su sitio. Ella me pidió que volviéramos a casa para hablarlo con calma, pero yo sabía que la conversación de calma no existe cuando el respeto ya está roto de esa forma. Salí de la habitación sin mirar atrás, dejándola allí, sin saber qué haría después, pero teniendo claro que lo que acababa de empezar no era el final, sino el principio de la parte más dura. Y aunque me temblaran las manos mientras bajaba por las escaleras del hotel, tenía la certeza de que la confrontación había sido necesaria y que la siguiente fase no sería un intento de arreglar nada, sino de decidir cómo iba a vengarme. Porque cuando alguien te quita la dignidad delante de otro, lo mínimo que puedes hacer es devolvérselo con la misma claridad. Salir del hotel me dejó una sensación extraña, como si hubiera cerrado una puerta que llevaba meses abierta sin que yo lo supiera, pero al mismo tiempo me quedaba la parte más complicada, que no era irme de allí sino decidir qué iba a hacer con todo lo que había descubierto. No estaba dispuesto a quedarme en el papel de marido traicionado que vuelve a casa con la cabeza baja mientras la culpable ensaya excusas nuevas. Tampoco quería montar un drama público ni buscar peleas, pero sí necesitaba que sintiera de forma clara lo que había creado con sus actos, porque no era suficiente con confrontarla, tenía que devolverle la experiencia completa de perder la tranquilidad, la seguridad y la comodidad que había tenido mientras me engañaba. Era una cuestión de equilibrio personal y de recuperar un mínimo de dignidad. Tomé el metro hasta casa para asegurarme de llegar antes que ella, porque, aunque quería distancia, también necesitaba dejar las cosas preparadas para que no pudiera manipular la situación cuando cruzara la puerta. Entré en el piso, dejé las llaves en la mesa de la entrada y respiré hondo. Todo lo que veía en ese salón tenía un peso distinto después de la confrontación. El sofá donde habíamos visto series, la mesa en la que desayunábamos, incluso los imanes de la nevera con fotos de viajes que ahora tenían un significado muy diferente. Caminé despacio, no porque tuviera dudas, sino porque quería pensarlo todo con precisión, igual que cuando planifico una instalación complicada y sé que cualquier error puede costarme horas de trabajo innecesario. Abrí el portátil y comencé a organizar las pruebas. No para publicarlas, no para mandarlas a su familia, no para hacer espectáculo. Lo hice para estructurar el orden en el que iba a exponerle cada cosa, porque mi plan no consistía en humillarla en público, sino en arrebatarle el control que había tenido durante meses. Primero ordené las grabaciones, luego las capturas y por último el registro de reservas.
Preparé un documento con horarios, fechas y explicaciones exactas. Tenía que quedar claro que no había ninguna grieta por donde pudiera escaparse usando el llanto o la confusión como excusa. Cuando terminé, guardé una copia en un pendrive y lo dejé encima de la mesa del salón, en un lugar donde no pudiera ignorarlo. Después pasé a la siguiente parte del plan, la que realmente iba a cambiar algo en su vida. Cogí una maleta grande del armario y comencé a meter dentro todas mis cosas esenciales. No era una huida, ni tampoco un gesto teatral, sino un movimiento estratégico. Dejaría el piso antes de que ella volviera para que sintiera de inmediato la consecuencia directa de sus actos. No una amenaza futura, sino un efecto inmediato. Metí ropa, herramientas esenciales de trabajo, documentación, algo de dinero en efectivo y un par de cosas personales. Cuando terminé, cerré la maleta, la dejé junto a la puerta y me quedé sentado en una silla del comedor durante varios minutos pensando en lo que venía después. Quería que al llegar encontrara 3 cosas, el pendrive, una carta y la casa vacía de mi presencia. Nada más, nada menos. La carta la escribí con calma, sin insultos ni gritos, solo hechos. Le expliqué que no iba a tolerar vivir con alguien que había mostrado tanto desprecio por mí y por nuestra vida conjunta, que no pensara que iba a haber discusiones interminables ni oportunidades para que justificara nada porque no había nada que justificar, que lo que había hecho no se podía revertir y que yo no iba a quedarme sentado esperando a ver si mostraba arrepentimiento. Le aclaré que no era un adiós definitivo, pero sí un punto de distanciamiento necesario para evitar que la convivencia se convirtiera en una serie de escenas tristes que no pensaba protagonizar. Firmé la carta y la dejé sobre el pendrive. Salí del piso a las 6, dejando todo colocado de forma que no pudiera interpretarse como un ataque, sino como una decisión contundente. Me fui a casa de mi primo Sergio, que vive en Puente de Vallecas y siempre me ha dicho que puedo usar su sofá cuando quiera. No le conté detalles, solo le dije que había tenido un problema serio con Laura y que necesitaba unos días. Él me ofreció cerveza, me dejó la llave de repuesto y siguió con su rutina sin hacer preguntas, lo cual agradecí más de lo que pude expresar. A las 8 empecé a recibir llamadas suyas. No contesté. Después llegaron mensajes. Los primeros eran confusos, luego más nerviosos, y finalmente empezaron a mezclarse disculpas incompletas con preguntas insistentes. A las 9 me llamó desde el fijo de casa, lo cual significaba que ya había leído la carta. Tampoco respondí. No porque quisiera hacerme el inaccesible, sino porque sabía que si hablaba demasiado pronto ella intentaría dirigir la conversación, y ese era el único lujo que no pensaba permitirle. A las 10 el tono de los mensajes cambió. Ya no eran preguntas desesperadas, sino intentos de minimizar lo sucedido, frases como no entiendes cómo me sentía, fue un error que no se manejaron, no quiero perderlo todo por un fallo. Las leí todas sin responder mientras estaba sentado en el salón de Sergio, escuchando el televisor de fondo y sintiendo una mezcla de rabia, claridad y distancia. La ventaja de no responder de inmediato es que pude observar con nitidez cómo evolucionaba su discurso, cómo pasaba de la negación al pánico y del pánico a la manipulación emocional. Esa secuencia me confirmó que había tomado la decisión correcta al irme sin explicaciones verbales. Lo siguiente que hice formaba parte de lo que más deseaba que sintiera, consecuencias reales. No violencia, no destrucción, sino peso. Llamé al banco y bloqueé la tarjeta secundaria que ella usaba para los gastos comunes, dejé activo solo lo necesario para los pagos básicos del piso. Anulé la renovación automática del seguro del coche que usábamos los dos y modifiqué las contraseñas de todas las plataformas de pago donde yo figuraba como titular único. No porque quisiera dejarla tirada, sino porque no iba a permitir que siguiera viviendo con la comodidad intacta mientras yo era el único que cargaba con la destrucción de nuestra vida. Dejé lo esencial cubierto para que no pudiera acusarme de irresponsable, pero el resto quedó temporalmente bajo mi control,
lo cual era parte del castigo emocional que necesitaba que sintiera. A las 11:15 recibí un audio suyo. Lo escuché entero. Lloraba, hablaba entrecortado, decía que no imaginaba que yo reaccionaría así, que se sentía en shock, que no sabía si quería que volviera ya o si debía darme espacio. No mencionó en ningún momento el daño que me había hecho, solo mencionó cómo se sentía ella, lo cual confirmó que no estaba pensando en el daño sino en la incomodidad que ahora experimentaba por primera vez desde que empezó su aventura. Ese audio fue suficiente para dejar de sentir culpa por todo lo que había hecho ese día. Antes de dormir solo le envié un mensaje, el único que consideré necesario. Estoy bien. No voy a volver hoy. No quiero que me busques. No voy a hablar contigo hasta que yo decida que es el momento. Mañana volveré al piso a recoger lo que falta. No estés allí. No añadí nada más. Quería que sintiera la incertidumbre de no saber qué venía después. Quería que entendiera que había perdido el control de la situación. Y, sobre todo, quería que comenzara a experimentar una parte mínima de lo que yo había vivido durante meses sin saberlo. No respondí a sus mensajes posteriores y apagué el móvil. Esa noche dormí poco, pero dormí. No pensé en reconciliaciones ni en arreglos. Pensé en que la distancia era el primer paso de una venganza que no tenía que ver con destrozarle la vida, sino con hacerle sentir, de forma clara y sostenida, que había cruzado una línea de la que no se vuelve como si nada. Y todavía quedaba la parte más contundente de todas, la que iba a obligarla a enfrentarse a lo que había hecho sin poder esconderlo ni evitarlo. A la mañana siguiente me levanté sin alarma, con el cuerpo algo entumecido por el sofá de Sergio pero con la cabeza funcionando con más claridad de la que había tenido en semanas. No me apetecía desayunar, así que simplemente me vestí, recogí la maleta y bajé al coche con la misma calma que había tenido el día anterior. Eran poco más de las 9 cuando llegué al piso, y aunque le había dicho a Laura que no estuviera, no me sorprendió encontrar su bolso en la entrada. Entré y la vi sentada en la mesa del comedor, con los ojos hinchados y el portátil abierto pero sin prestar atención a nada. Levantó la vista y por un instante pareció que iba a hablar, pero no le di la oportunidad. Cerré la puerta con suavidad, dejé las llaves sobre la mesa y le señalé el pasillo. Necesitamos hablar, dije sin agresividad, solo con firmeza. Ella asintió y me siguió hasta el salón. Se sentó en el mismo sitio de siempre, como si todo fuera igual, pero yo me mantuve de pie. Le pedí que no interrumpiera, que hablara solo cuando terminara, porque no quería una conversación confusa ni una pelea de reproches. Ella aceptó con un gesto débil, y entonces comencé a hablar. He estado dándole vueltas a lo que pasó. No al polvo en el hotel ni al tiempo que llevas con él, porque eso ya lo sé. Tampoco al daño que me hiciste, porque eso es evidente. Lo que he estado intentando entender es qué clase de persona puede dormir junto a alguien durante meses, desayunar con él, mirarlo a los ojos y al mismo tiempo tener una doble vida sin mostrar ni un solo signo. Y no lo digo desde la rabia, lo digo desde la necesidad de comprender cómo llegamos a esto sin que tú sintieras en ningún momento la necesidad de pararlo, de confesarlo, de afrontar las consecuencias. Porque una cosa es cometer un error y otra es mantenerlo con frialdad. Ella abrió la boca pero levanté la mano para que no hablara todavía. No estaba dispuesto a perder el control del momento. No te fuiste una vez. No fue un beso, ni una noche borracha. Fueron semanas de citas, de excusas, de mentiras construidas con cuidado. Fueron días enteros en los que tú sabías que ibas a acostarte con otro y aún así me besabas antes de salir. ¿Qué esperabas que pasara cuando todo saliera a la luz? ¿Qué pensabas que iba a hacer yo cuando descubriera que la mujer con la que comparto mi vida ha estado engañándome con un tipo al que ni siquiera respeto? Ella bajó la mirada, y cuando terminé de hablar, esperó unos segundos antes de decir algo. No lo planeé así, Marcos. De verdad que no.
Empezó como una conversación tonta. Él me buscaba, me hacía sentir escuchada. Y no estoy justificando nada, sé lo que hice, pero cuando me quise dar cuenta estaba metida en algo que no sabía cómo cortar. No me sentía feliz, sentía que tú y yo estábamos desconectados desde hacía tiempo. Siempre estabas en lo tuyo, siempre cansado, siempre en silencio. Y no te culpo, no lo digo como reproche, pero esa distancia me dejó abierta a otras cosas. Rubén no es mejor que tú, no es más inteligente ni más atractivo. Solo estaba ahí en el momento justo, y yo fui una cobarde. Escuché cada palabra sin interrumpirla. No me interesaban las excusas ni las comparaciones. Lo que quería era claridad. Y aunque su discurso no me sorprendió, sí me confirmó que no había una justificación profunda ni una explicación lógica. Simplemente había tomado decisiones egoístas y había esperado que yo no lo descubriera nunca. No me interesa por qué te sentías sola, respondí sin levantar la voz. Todos los matrimonios tienen fases malas. Yo también me sentí solo muchas veces, pero no salí a buscar consuelo en otra cama. Me callé, intenté mejorar las cosas, aguanté porque creía que eso era lo correcto. Tú decidiste otra cosa. Y ahora, aunque me pidas perdón 1000 veces, lo único que va a quedar es esto que estás viendo, un hombre que ya no confía, una relación que no tiene vuelta atrás, una convivencia que se ha convertido en un teatro insoportable. Ella se puso de pie, se acercó, y me tocó el brazo como si con eso pudiera cambiar el sentido de todo lo que había hecho. No quiero perderte. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero no quiero que esto sea el final. No quiero que te vayas. Podemos hacer terapia, podemos intentar arreglarlo. Me aparté sin violencia pero con decisión. No voy a hacer terapia para curar algo que tú mataste con tus actos. No quiero reconstruir algo que ya no respeto. No quiero seguir con alguien que me hizo vivir una mentira durante tanto tiempo. No quiero pasar los próximos años preguntándome si cada vez que salgas de casa estás yendo a ver a otro. No quiero levantarme cada mañana con la imagen de ese hotel en la cabeza. No quiero una vida así. Ella se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran las mismas del primer día. Ahora había algo de resignación, como si empezara a entender que esto no era una amenaza pasajera sino una decisión firme. Caminé hacia el pasillo, abrí el armario y saqué la segunda maleta, la que había dejado para recoger lo que faltaba. Ella me siguió en silencio mientras guardaba un par de camisas más, mis libros, los cargadores y una caja con documentos personales. No dijo nada, solo miraba cada cosa que metía en la maleta como si viera desaparecer todo lo que le quedaba de estabilidad. Antes de salir, me giré hacia ella una última vez. Voy a hablar con un abogado. No quiero una guerra. Solo quiero que esto termine con la misma frialdad con la que tú elegiste vivir tu doble vida. Puedes quedarte el piso de momento, no quiero problemas por eso. Pero vamos a separarnos legalmente y no quiero contacto innecesario. Si necesitas decir algo, me lo mandas por escrito. No vamos a seguir fingiendo que esto tiene arreglo. Ella intentó abrazarme pero di un paso atrás. No tenía más palabras, ni más gestos que ofrecer. Salí por la puerta sin mirar atrás, con la maleta en la mano y una tranquilidad que venía de saber que por fin había dicho todo lo que tenía que decir. Esa noche no dormí mucho, pero al menos dormí sin mentiras a mi alrededor. Sabía que los días siguientes iban a ser complicados, que ella intentaría buscarme de nuevo, que habría momentos de duda, pero ya no había marcha atrás. El dolor que sentí dentro del armario del hotel se había convertido en una certeza, no se puede construir nada con alguien que te mira a la cara mientras planea su próxima mentira. Durante los días siguientes me mantuve completamente al margen de todo lo que tuviera que ver con Laura. No contesté sus mensajes, no devolví ninguna llamada y cada vez que veía su nombre en la pantalla del móvil,
simplemente lo bloqueaba y seguía con lo que estuviera haciendo, sin dejar que su presencia digital volviera a colarse en mi rutina como si aún tuviera algún derecho sobre mi tiempo. Me instalé en un piso pequeño que alquilé cerca del trabajo, un sitio modesto pero suficiente para empezar de cero sin tener que depender de favores ni justificarme ante nadie. Firmé el contrato con el casero en silencio, sin necesidad de explicar por qué un hombre casado de casi 40 años se mudaba solo de un día para otro, y agradecí que no hiciera preguntas. Me pasé el primer fin de semana entero limpiando, ordenando, colocando lo básico y, sobre todo, deshaciéndome de cualquier cosa que me recordara a ella, incluso de objetos que, en otro momento, habría considerado neutrales. No quería cargar con nada que hubiera estado en esa casa compartida, porque sabía que hasta una taza podía traerme recuerdos que no tenía intención de revivir. Cuando ya tuve todo listo y pude sentarme a mirar el salón sin sentir rechazo, me permití pensar en todo lo que había pasado. No con nostalgia ni con rabia, sino con una especie de revisión mental que necesitaba para entender en qué momento había empezado a tolerar tanto silencio, tantas señales pequeñas que ahora me parecían obvias. Me pregunté si realmente había sido feliz durante los últimos años o si, en el fondo, había estado funcionando en automático, agradeciendo cada gesto pequeño de Laura como si fuera un favor, cuando en realidad ella simplemente estaba manteniendo una apariencia. Lo más jodido no era haber sido traicionado, sino haber confiado tanto que nunca sospeché nada hasta que ya era demasiado evidente. Recibí el primer correo del abogado 3 días después de irme. Me pidió que confirmara algunos datos, que adjuntara documentos, que le diera una dirección para que pudieran hacerle llegar los papeles a Laura. Respondí sin dudar, con todos los archivos escaneados y una carta donde dejaba claro que no había interés en pelear por bienes ni dinero. Solo quería cerrar legalmente un vínculo que para mí ya estaba roto desde el momento en que vi a mi mujer reírse con otro en una cama que no era la nuestra. El abogado me agradeció la rapidez y me dijo que ese tipo de separaciones eran poco comunes, que la mayoría se enquistaban en reproches, disputas por objetos, por cuentas bancarias, por muebles, incluso por mascotas. Yo no quería nada de eso. Solo quería terminar. La única vez que acepté un contacto fue una semana después, cuando Laura me envió un correo largo, sin formato, con más de 1000 palabras que leí de principio a fin en la pantalla del portátil sin levantarme de la silla. Me habló de lo vacía que se sentía, del arrepentimiento, de cómo había recordado cada momento de nuestra vida juntos desde el primer beso hasta la última noche en casa. Me dijo que no podía dormir, que no entendía cómo había llegado a ese punto, que no tenía palabras para justificar lo que hizo, pero que sentía una culpa constante que la estaba consumiendo. No le respondí. No porque no sintiera nada, sino porque no tenía nada más que decir. Lo había dicho todo en nuestra última conversación, y cualquier intento de seguir dándole vueltas solo iba a alargar un dolor que yo no pensaba arrastrar más de lo necesario. Esa misma tarde recibí un mensaje de Dani, mi amigo del hotel. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si quería quedar a tomar algo. Acepté, más por necesidad de hablar con alguien que por ganas reales. Quedamos en un bar discreto, lejos de las zonas habituales, y me senté con él como quien se sienta con un testigo. Porque eso era Dani, el que me encendió la alarma, el que me ayudó sin decirme qué hacer. Pedimos cerveza, no hablamos del tema hasta bien entrada la segunda ronda, y cuando salió, lo hizo sin adornos. No sabes cuántas veces estuve a punto de no decirte nada, me confesó. Tenía miedo de meterme donde no me llaman, pero cada vez que la veía entrar al hotel con ese tipo, pensaba en ti y se me hacía un nudo en el estómago. No sabía cómo coño lo hacías para seguir con ella sin saberlo. Le agradecí. Le dije que había hecho lo correcto, que probablemente si no fuera por él yo habría seguido en la oscuridad mucho más tiempo, o incluso me habría enterado cuando ya no tuviera la fuerza para reaccionar con firmeza. Brindamos sin decir nada más. Esa noche, al llegar al piso, dormí mejor.
Empecé a recuperar cierta rutina a los pocos días. Volví al trabajo con más concentración, empecé a comer mejor, a caminar más, a escuchar música sin tener que negociar estilos con nadie. Recuperé el control de las pequeñas cosas. No sentía alegría, no era una etapa feliz, pero sí sentía estabilidad, que en ese momento era lo único que necesitaba. La tristeza seguía ahí, sobre todo en los silencios largos, en las horas muertas, pero era una tristeza llevadera, sin sobresaltos, sin la angustia de no saber qué estaba pasando a mis espaldas. Un día recibí un mensaje de una amiga en común, alguien con la que habíamos salido a cenar muchas veces como pareja. Me dijo que sentía mucho lo que había pasado, que no lo entendía, que Laura había empezado a contarle algunas cosas pero que nadie tenía claro que había sido verdad y que no. Le agradecí el gesto, le pedí que no tomara partido, que no quería dividir amistades, pero que prefería mantener distancia. Ella entendió y no insistió. No volví a saber nada de Rubén, y eso fue un alivio. Ni un mensaje, ni una provocación, ni una reacción a nada. Quizás entendió que ya había hecho suficiente daño o simplemente no quería líos. Me daba igual. No pensaba dedicarle ni un minuto más de mi vida a alguien que, para mí, no existía. Con el paso de los días, empecé a sentir algo distinto. No era paz, pero sí una especie de aceptación. Como si todo lo que había pasado no pudiera borrarse, pero tampoco tenía que seguir doliendo con la misma intensidad. Aprendí a vivir con eso como se aprende a vivir con una cicatriz. Me di cuenta de que lo importante no era entender por qué Laura había hecho lo que hizo, sino saber por qué yo no iba a permitir que volviera a pasarme algo así. Empecé a cuidarme más, no por despecho, sino por respeto propio. Cambié horarios, corté relaciones que ya no me aportaban nada, fortalecí otras. Volví a hablar con mi madre después de semanas de evitarla, y aunque ella no me preguntó directamente, me dijo que me notaba más serio, más centrado, y que lo que fuera que estuviera atravesando, me iba a hacer más fuerte. No le respondí, pero lo pensé durante varios días. La separación se formalizó al mes exacto del día en que me escondí en aquel armario. Recibí el documento con las firmas y la confirmación de que ya no estábamos legalmente casados. Lo guardé en una carpeta y lo archivé sin ceremonias. No sentí alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo una certeza absoluta, había hecho lo que debía. Hoy, mientras escribo esto, puedo decir que no sé qué vendrá después, ni qué tipo de relaciones querré tener, ni si algún día volveré a confiar de la misma manera. Pero sí sé que no me voy a permitir vivir en una mentira, ni aceptar excusas, ni compartir mi vida con alguien que no sea capaz de decirme la verdad incluso cuando duela. Aprendí que no se trata de castigar al otro, sino de ponerte a salvo. Y eso es lo que hice. Me puse a salvo. Me costó, pero lo logré. Y esa es la única victoria que necesito.